bendiga, queridos hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de Daniel. En esta oportunidad vamos a estudiar todo el capítulo 6. Sí, el capítulo 6 del versículo 1 al 28. Y bueno, el libro de Daniel podríamos dividirlo en dos partes, ¿sí? La primera parte sería del capítulo 1 al capítulo 6, que es netamente histórica, y la segunda parte del capítulo 7 en adelante, que es netamente profética. Así que este es el último capítulo que este libro narra sobre la historia que vivió Daniel, ¿sí? Contando parte de su vida, las situaciones que tuvo que atravesar y las victorias a las cuales llegó gracias a su fidelidad a Dios. Muchas cosas que tenemos que aprender de este varón de Dios. Y bueno, hoy, en este último capítulo que narra la historia, la primera parte, que es netamente histórica, nos habla de una historia que todos la conocemos, o la mayoría de las personas, que es la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿sí? La semana pasada estudiamos el capítulo 5, que narraba la caída del imperio babilónico en manos de los medo-persas, y a esta altura de la historia, Daniel ya era un hombre entrado en años, ya era un anciano de más de 80 años, así que nos estamos ubicando en esta parte de la historia. Daniel, cuando es echado al foso de los leones, era un anciano, un hombre de aproximadamente 85 años. Así que hemos visto que pasó por todas las etapas, ¿no? Aún de muy jovencito, era un adolescente, vimos la fidelidad de Dios, así que no hay excusas para que uno diga, no, pero yo soy demasiado joven, no, pero yo soy demasiado anciano. No, él atravesó por todas las etapas que cualquier ser humano atraviesa y mostró fidelidad a Dios. Esto nos da la pauta de que nosotros, por medio de la gracia de Dios, podemos perseverar en fidelidad con Dios, en fidelidad a sus mandatos, y esta gracia el Señor la descarga sobre aquellos que utilizan dos herramientas que Él otorga para que podamos acrecentar, para que Él pueda acrecentar su gracia en nosotros. Amén. Que es la oración, que es una de las maneras, una de las herramientas, la comunión que tenemos con Dios por medio de la oración, y la lectura bíblica, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos estos principios bíblicos a nuestro diario vivir, es allí cuando el Señor descarga su gracia sobre nosotros, y eso nos posibilita, amados hermanos, a que podamos ser fortalecidos para que podamos perseverar en fidelidad con Dios, para que pueda acrecentarse nuestra fe, para que podamos fructificar en el Espíritu a través de los frutos espirituales, el amor, la paciencia, y cada uno de los frutos espirituales que podemos ver, por ejemplo, en el libro de Gálatas, que allí nos habla de los frutos del Espíritu. Bueno, todo eso se acrecienta en nosotros por medio de la gracia de Dios, y la gracia de Dios la descarga en aquellos que utilizan estas dos herramientas, la lectura bíblica y la oración. Es una manera de poder estar en comunión con Dios para que Él pueda descargar su gracia en nosotros y podamos alcanzar las victorias en cada una de las luchas y tribulaciones que tenemos que atravesar. Amén. Bien, vamos entonces a ir avanzando en el estudio del libro de Daniel. Así que comencemos a leer, hermanos, respecto a esta historia. Daniel en el foso de los leones. Recordemos que Daniel, antes de que el imperio babilónico sea derrotado y pase al dominio de los medo-persas,
Belsasar lo nombra como tercero en el reino, ¿no? Así que al tomar el poder Darío, el Medo, que es quien toma el poder y quien está reinando en este punto de la historia, él, por supuesto que hace todas las investigaciones de aquellos pueblos a los que había tomado cautivo el anterior imperio, y por supuesto investigó y supo de la gran fama que tenía Daniel respecto a su sabiduría, lo cual proviene, por supuesto, de la palabra de Dios. Es algo a lo que todos los cristianos podemos acceder, ¿no? Una sabiduría realmente perfecta que nos ayuda y nos guía respecto a todo lo que tenemos que atravesar en esta tierra, sea lo matrimonial, lo financiero, lo laboral. Aquí en este sagrado libro podemos encontrar todo lo que necesitamos. Es un libro completo, es un libro perfecto, que contiene una sabiduría a la cual podemos acceder todos, ¿no? Hay muchos que desprecian esta sabiduría porque teniendo la palabra de Dios no la leen, no indagan, no estudian, siendo que es un mandato de Dios. Nosotros debemos venir a las Sagradas Escrituras porque en ellas encontramos la vida, porque ellas nos santifican, porque ellas es como una lámpara en nuestro caminar. Así que bueno, no pasó desapercibido a los ojos del rey Darío, el Medo. Y él pensó después de no se sabe cuántos años, ¿no? Pero después de un largo tiempo se dio cuenta, y después de haber investigado mucho, que era una persona realmente fiel, una persona honesta, un siervo de Dios, porque así lo llama también él, ahora lo vamos a leer. Qué bueno que puedan tener las personas ese concepto de cada uno de nosotros, ¿no? Que servimos a Dios, que amamos a Dios, que amamos al prójimo, que somos prudentes, ¿no? Es algo que no solamente debemos crecer a los ojos de Dios, sino también a los ojos de todo el mundo, ¿no? Tenemos que ser testimonio, y es una de las lecciones que vamos a aprender en el día de hoy. Yo quisiera comenzar por los primeros versículos, así que vamos a ir a Daniel capítulo 6, versículos 1 al 9. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Eran personas realmente astutas las que estaban atentando
y complotando contra Daniel, el siervo de Dios Daniel. Trataron de buscarle todos los vericuetos, todas las cosas, que no se le escapara nada, para poder realmente sacarlo del medio a este hombre que era realmente honrado, era una persona prudente, era una persona que realmente era una persona correcta, ¿no? Sin embargo, cuando una persona así se enfrenta a personas que realmente son desleales, es una acusación silenciosa continua, ¿no? No hace falta ni que hable, esta persona acusa a aquellas personas con su propia conducta, ¿no? De que son infieles, de que son personas desleales, y esto realmente les molestaba a muchos. Saben que hay dos cosas que podemos resaltar de estos pocos versículos que acabamos de leer, y estos dos hechos son la promoción, es decir, el ascenso de Daniel al reino medo-persa, y lo segundo es la conspiración que, bueno, levantan en contra de Daniel. Así que yo quisiera que primeramente fuéramos a la promoción, cómo es que llega Daniel a ascender en el gobierno medo-persa. Amén. Bueno, por supuesto que, como recién les dije, el rey hizo una investigación muy detallada de cada uno de los que servían al rey anterior, conoció la fama y la sabiduría de Daniel, y bueno, vio que realmente era una persona leal, una persona buena, una persona sabia, prudente, y dice aquí en estos versículos que él, por supuesto, para no verse perjudicado, Darío entendió que si no supervisaba con cuidado los asuntos del reino, tarde o temprano iba a tener problemas, por lo que él elabora un plan, ¿sí?, para poder conservar su imperio y para protegerlo. Elabora un plan donde 120 sátrapas habrían de gobernar bajo la supervisión de 3 gobernadores, entre los cuales se encontraba Daniel, ¿sí? Y como confiaba mucho en Daniel, él pensó en ponerlo sobre todos, y esto, por supuesto, que molestó y mucho. Daniel sobresalía de entre los funcionarios y sátrapas. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu extraordinario. Qué maravilloso es poder tener a Dios reinando en nuestros corazones. Eso se hace notorio en nosotros y la gente lo ve. Dice que había en él un espíritu extraordinario. Realmente no pasaba desapercibido Daniel. Y noten ustedes, hermanos, que Daniel era una persona sensata, y esto era algo que estaba a la vista de todos. Era diligente, era responsable, era fiel, y justamente el rey Darío lo escogió por estas virtudes, ¿no? Y pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y esto no era algo de ese momento, esto fue algo que distinguió a lo largo de toda su vida a Daniel, ¿no? Tanto en el imperio babilónico como en el medo-persa. Y tanto en uno como en el otro imperio se lo reconoce a Daniel como alguien en quien moraba el Espíritu de Dios. Qué hermoso es que puedan notar eso en nosotros, todos aquellas personas que nos ven, porque tenemos una gran nube de testigos, dice el libro de Hebreos, ¿no?, que nos están mirando,
Hay gente que piensa que, no sé, que puede vivir de la manera que se le antoja, igual nadie los ve, te ve Dios y te ven los hombres. Por lo tanto, nosotros debemos crecer en gracia delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Imagínense que hay mucha gente que llega a la iglesia y parece un santo, pero cuando llega a su casa, los vecinos lo tienen por loco, lo tienen por agresivo, lo tienen por chismosa a esa persona. Entonces, es algo en lo que nosotros debemos reflexionar. Nosotros debemos crecer en gracia delante de Dios y delante de los hombres, delante de nuestros vecinos, delante de nuestros compañeros de trabajo, delante de todos. Amén. Y era obvio y era evidente de que Daniel tenía una sabiduría, portaba una sabiduría que no era común. Y si hay algo que debe distinguirnos del mundo, hermanos, a nosotros como creyentes, es la sabiduría a la que tenemos acceso por medio de la palabra de Dios y la iluminación que nosotros podemos tener de esta palabra por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Esta sabiduría no tiene que ver con una preparación económica ni con un coeficiente intelectual, sino que se trata de la aplicación de la palabra de Dios a nuestro diario vivir. Eso es de lo que está hablando, de esa sabiduría estamos hablando respecto a cuando nos dirigimos a nuestro hermano Daniel. Es esa sabiduría, una sabiduría a la cual tiene acceso todo cristiano, hermanos. Los creyentes no tenemos excusas para no ser sabios. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, que es aquel que inspiró las Sagradas Escrituras, y es el Espíritu Santo es aquel que nos da la luz para que nosotros podamos interpretarla y aplicarla a nuestras vidas. Así que no tenemos excusa. Aquel que dice, no, yo no sé, porque no quiere indagar en la palabra de Dios, no se sienta, no se para tiempo para leer la palabra de Dios, le aburre, le gustan más bien las canciones, escuchar canciones y esas cosas, porque eso es algo un poco más divertido, pero no indaga, no estudia las Sagradas Escrituras, y realmente es un desprecio a Dios rechazar su palabra. Es algo terrible, hermanos. Entonces, la Biblia, amados hermanos, es la palabra de Dios, ni más ni menos. Es el manual de Dios, y es un manual perfecto y completo, tanto para diferentes situaciones que tenemos que atravesar en la vida, en lo matrimonial, la crianza de nuestros hijos, la administración de nuestras finanzas. Para cualquier tipo de conflicto siempre tiene la solución la palabra de Dios. Por eso qué bueno es poder venir a ella. Y un creyente que conozca la Biblia y la aplique a su diario vivir será como un faro en medio de tinieblas, ¿no? Ilumina esa persona. Por eso es importante de que podamos venir a las Sagradas Escrituras. Es un tesoro de Dios que nos guía a nosotros, pero no solo a nosotros, sino que esta palabra nos permite que por medio de ella podamos guiar a otras personas que están perdidas y que necesitan conocer a Dios. Saben que Moisés, miren lo que dijo Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Esta, hermanos. ¿Quieres ser sabio como Daniel? Entonces tienes que venir a las Sagradas Escrituras. Es una sabiduría a la cual tenemos acceso todos los creyentes. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, ¿no? La gente va a decir, pero
realmente estas personas son sabias, son inteligentes, realmente saben cómo conducirse, saben cómo responder, saben qué decisiones tomar. Y esto es lo que decían de Daniel. La sabiduría que hay en él no es común, claro. Él indagaba en la palabra de Dios, él estudiaba, él se regocijaba, él amaba la palabra de Dios. Para él era como la miel que destila del panal. Deliciosa la palabra de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, esto es lo que sucedió con Daniel. Daniel adquirió esta sabiduría de la palabra de Dios porque él aplicaba los principios bíblicos a su diario vivir, y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Él no llegó a la posición que llegó por favoritismo, por influencia, ni mucho menos por congraciarse con los poderosos. Daniel llegó a donde llegó por el entendimiento que tenía de la palabra de Dios. Ahora, amados hermanos, se distinguen estas cosas en ti, en tu familia, en tu trabajo, en el lugar en donde desarrollas tu vida, en tus estudios, en donde te encuentres. Se distinguen estas cosas en ti. Te distingues por ser una persona estable o explosiva. Porque hay gente que no domina las emociones. Y enseguida la ira le fluye. Vos no me vas a hablar así, ya vas a ver, y yo te voy a poner en tu lugar. ¿Te distingues por ser una persona estable? Porque la palabra del Señor nos habla que uno de los frutos del Espíritu es tener paciencia, ser prudentes, ¿no? Tener longanimidad. Cosas que no son muy, como que escasean, y mucho más en estos tiempos, ¿no? Donde la gente está tan nerviosa, como que no puede contener sus emociones, ¿no? Ahora, si las personas que te rodean se preguntan cómo es que crías a tus hijos, porque están asombrados de la educación que tienen, ¿no? Del amor, de cómo, bueno, se conducen tus hijos, entonces realmente eso es algo que llama la atención a otros. Entonces estás guiándote por lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque este es el manual perfecto, es un manual completo, un manual perfecto, amén, en donde se nos enseña cómo criar a nuestros hijos, cómo llevar adelante nuestro matrimonio, cómo resolver conflictos, ¿no? Y la persona que se deja guiar por la palabra de Dios no pasa desapercibida, y así fue con Daniel. Daniel no pasaba desapercibido en ningún lugar. Realmente era una persona que iluminaba, ¿no? En todo el lugar donde estaba, ¿no? Y más cuando uno vive en medio de una generación tan perversa como la que vivimos, ¿no? En medio de tanta oscuridad, de tanto odio. Es como que nos hacemos más evidentes, ¿no? A través de la luz de Dios, porque no es nuestra luz, sino la luz de Dios. Y saben que hay personas que son, no siempre todas las personas ocupamos lugares de preeminencia, ¿no? Como sucedió con Daniel, pero en el lugar donde ocupe un hijo de Dios, sea el lugar que sea, siempre va a brillar. Y saben que Daniel era muy sabio, realmente tenía un carácter intachable, pero esto no quiere decir que era apreciado por todos, y es algo que debemos aprender cada uno de nosotros. No es que porque busquemos
ser mejores personas en este mundo, vamos a ser vistos bien por los demás. Y mucho menos Daniel en esta historia. ¿Por qué? Porque el rey Darío estaba pensando ponerlo sobre todos y eso realmente causaba mucha envidia y causaba mucho recelo, mucho resentimiento. Y es por eso que formaron este complot contra Daniel, que lo vimos en los versículos 4 al 9. Y parece que los gobernadores y los sátrapas de allí del reino de algún modo se enteraron respecto a esta intención del rey de colocar a Daniel por encima de todos, y eso produjo antipatía, eso produjo resentimiento, básicamente por dos razones. Una, porque Daniel, recién lo acabamos de leer, era un hombre fiel, sin tacha, y esto lo sabían estas personas, y como supervisor Daniel era demasiado íntegro para ellos, que no tenían esta integridad, ¿no? Y justamente hay mucha gente que no aprecia la integridad y la honestidad en este mundo. ¿Por qué? Porque, como recién lo dije, nuestra conducta íntegra y honrada es una reprensión silenciosa para muchos, no hace falta decir nada. Nuestra propia conducta realmente es como un señalamiento a aquellas personas que no actúan de manera honrada, con integridad, ¿no? Y muchos dicen, pero ¿qué se hace el santo? ¿Qué se hace la santa? Ay, paga sus impuestos, no estafa, no dice grosería. Realmente no es de que uno ve que a las personas íntegras y honradas, o sea, las personas íntegras y honradas no son vistas de manera buena por todos. Y esa es la realidad, hermano, que no todos son íntegros y no todos son honrados, ¿no? Pero por otro lado, en ocasiones, hermanos, nos vamos a tener que ver en la obligación no solo de conducirnos bien, sino también de reprender a aquellos que no se conducen de manera íntegra, de manera honrada, y eso molesta a muchos. Y era lo que estaba sucediendo en el reino. Ellos los que no se conducían de manera íntegra y honrada pensaban, si llega a estar sobre nosotros, entonces no vamos a poder seguir haciendo nuestros chanchullos, no vamos a poder seguir con nuestras sinvergüenzadas. Esto realmente le molestaba mucho. En el libro de Proverbios, si me acompañan, Proverbios capítulo 27, Proverbios 27, 5, Proverbios 27, 5, dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pero yo amo a las personas, yo predico con mi testimonio, pero si nosotros estamos viendo que hay una persona que está conduciéndose mal y no le decimos nada, no sé cuál es el amor que profesamos, porque si realmente amamos a las personas tenemos que decirle que van por mal camino. La paga del pecado es muerte, el pecado hace división entre Dios y los hombres, entonces no es solamente nuestra conducta, la cual obviamente debe ser intachable, sino también debemos en ocasiones reprender a las personas, y a esto le temían también los sátrapas y los gobernadores, que no lo querían a Daniel por encima de ellos. Entonces, hermanos queridos, la integridad tiene un precio. Y si somos verdaderos cristianos, si somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos a pagarla. Primeramente por amor a Dios y en segundo lugar por amor al prójimo, ¿no? Así que tenemos que pagar ese precio, y Daniel poseía esa clase de integridad y los funcionarios del reino lo sabían, así que sabían que si llegaba a suceder lo que ya se venía diciendo en todo el reino, que lo iban a poner
por sobre todos. Entonces, realmente ellos no iban a poder seguir adelante con todas, como bien lo dije, valga la redundancia, con todas sus sinvergüenzadas. Entonces, vemos que la integridad de Daniel, que Daniel poseía, era lo que molestaba a estos hombres. Pero no fue solamente eso lo que produjo este complot en contra de Daniel, sino que iba sumado a la envidia y a los celos que tenían de Daniel. Noten ustedes que para esta gente, Daniel, claro, porque la mayoría eran medo-persas, ¿sí? Si tomaban algún cautivo que lo veían que era necesario su aporte en el reino, como lo fue Daniel, ellos no podían creer que un cautivo hebreo fuera aquella persona que estuviese por encima de ellos. Y noten ustedes que más adelante vamos a leer cómo ellos atacan a Daniel diciendo, Daniel, que es de los cautivos de los hebreos, él no te obedece. Ahora vamos a leer más adelante. Y noten que hace énfasis en eso, ellos hacen énfasis en que era un cautivo hebreo, en vez de decir, miren, el gobernador Daniel no está haciendo caso a tu edicto, ¿no? No, ellos hicieron énfasis a que era un cautivo hebreo. ¿Para qué? Para desmerecerlo, porque realmente lo envidiaban y lo envidiaban mucho. Y noten que de qué manera ellos ejecutan este plan siniestro para destruir a Daniel, al cual odiaban profundamente. Ellos de manera hipócrita disfrazan este odio y esta envidia que tenían en contra de Daniel, adulando a el rey Darío. Ellos agarran y dicen, en el versículo 6 dice, Rey Darío, para siempre vive. Claro, lo comienzan a adular. Ellos no podían decir, mira, Rey Darío, nosotros en realidad odiamos a Daniel y Daniel es un impío. No iban a... realmente ellos no eran personas íntegras, personas transparentes, eran personas que ocultaban sus verdaderas intenciones. Entonces empiezan a idear este plan, ¿no?, en el cual comienzan a adular al rey Darío por medio de este engaño, y se juntaron, dice, estos sátrapas y estos gobernadores, dice que se agruparon y se pusieron de acuerdo previamente para hacerles creer al rey que lo tenían en alta estima, ¿no? Ellos disfrazaron sus intenciones y bueno, le dijeron, mira, Rey Darío, nosotros te tenemos en otras palabras, para que se entienda, te tenemos en muy alta estima, realmente te queremos tanto que nos pusimos de acuerdo todos para que en un lapso de 30 días, todos aquellos que tengan alguna petición, te la hagan a ti. Y todo aquel que quiera peticionar a otro Dios o a otro hombre fuera de ti, que sea echado al foso de los leones. Y esto lo hacemos sinceramente porque te tenemos muy alta estima. Claro, le picó como el bichito de la vanidad a Darío, ¿no? Y dice, es interesante, ¿no? Como que se sentía bien, ¿no? Decía, ¿no? Una persona que había actuado con tanta sensatez, ¿no?, para proteger su reino, era bastante inteligente ese plan que había ideado, 120 sátrapas, 3 gobernadores, había puesto entre esos 3 gobernadores a Daniel y había pensado en ponerlo por encima de todos. Una persona muy sensata, muy pensante, Darío, pero en este
plan que habían ejecutado realmente cayó en este engaño, ¿sí? Era una idea bastante atractiva, de manera que no midió consecuencias Darío y firmó ese edicto. Más adelante vamos a ver que él se arrepintió profundamente porque se dio cuenta que había caído en una trampa. Realmente estas personas no estaban halagándolo a él, no lo querían, no lo tenían en alta estima, sino que odiaban profundamente a Daniel. Pero cuando él se dio cuenta ya era demasiado tarde para su parecer y lamentablemente tuvo que hacer lo que él no quería hacer, ¿no? Echar al foso de los leones a esta persona a la cual él apreciaba tanto, a la cual él admiraba tanto, a la cual él sabía que era una persona honrada, que era una persona fiel, que era una persona confiable. Entonces realmente se puso muy mal. Y noten que esto que hicieron estos gobernadores y sátrapas muy astutamente es exactamente la misma tentación que Satanás utilizó con Adán y Eva, y que es tan exitosa porque la sigue usando, ¿no? Adán y Eva le dijo, serán como Dios, ¿no? Serán como Dios. Y lamentablemente esta misma tentación Satanás la vino utilizando y la vino utilizando a través de los siglos, ¿no? Es por esto que la gente no se convierte, es por esto que hay tanta resistencia contra el Evangelio, ¿no? Porque Satanás lo que predica al corazón de las personas es de que no tienen que vivir, no tienen que darle gloria a otro, sino que tienen que buscar su propia gloria. Esto es lo que predica Satanás al corazón de las personas, por eso hay tanta resistencia al Evangelio. Mucha gente no quiere doblegar sus rodillas ante Dios, mucha gente no quiere saber nada con negar su voluntad y hacer la voluntad de Dios. Lamentablemente es esto por lo que mucha gente rechaza el Evangelio. Pero aunque no le reconozcan, mucha gente no reconozcan la soberanía de Dios, no le den gloria a Dios, esa actitud no le quita gloria alguna, porque Dios sigue siendo Dios. Los únicos que se perjudican son aquellos que buscan su propia gloria y no le dan la gloria a Dios, son los únicos perjudicados, no perjudican en nada a Dios. Y saben que en ese momento que el rey Darío escucha esta propuesta de parte de los sátrapas y los gobernadores, le pareció una buena idea, ¿no? Como les dije, ¿no? Que le picó el bichito de la vanidad, el orgullo, la soberbia, y él, sin pensarlo mucho, firmó el edicto, ¿no? Y estos hombres que habían conspirado en contra de Daniel suponían que Daniel, al ser tan fiel a sus creencias, a su Dios, tan íntegro, él iba a desobedecer este edicto, les iba a salir bien, les iba a salir redondito, tenían el moñito y todo, ¿no? Ya lo tenían todo previsto, y dice, este hombre se va a arrodillar y va a peticionar a su Dios y ahí lo vamos a enganchar. Y dice que ellos cuando se firmó ahí fueron a mirar. Dice, siempre a tal hora abre las ventanas hacia Jerusalén y ora a su Dios. Y fue exactamente lo que sucedió, como lo vemos en Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Los hijos de Dios no tenemos temor. Los hijos de Dios cumplimos con las leyes terrenales. Nosotros cumplimos con nuestros deberes cívicos. Nosotros cumplimos con todo. Siempre y cuando esa ley que está establecida por un gobierno terrenal, el cual la Biblia nos enseña que debemos sujetarnos, siempre y cuando esa ley
no nos obligue a negar a nuestro Dios o negar nuestra fe. Y nosotros, una de las cosas que tenemos como mandato es venir a la palabra de Dios, es tener comunión con Él, orar a Dios, y Él no iba a dejar de hacer eso. Así que sucedió justamente lo que ellos suponían, donde esta gente que había complotado contra Daniel suponía que iba a suceder, sucedió exactamente. Y Daniel hizo caso omiso a la prohibición respecto a que él no podía orar a su Dios. Entonces, ahora sí, vamos a ver la acusación contra Daniel, que se encuentra en Daniel capítulo 6, versículos 11 al 13. Dice así: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aquí están disfrazando, amados hermanos, esa alta consideración y ese cariño y ese respeto que tenían al rey. En realidad estaban disfrazando el odio y la envidia que tenían en contra de Daniel. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos podrían haber dicho: mire, el gobernador Daniel no cumplió con eso. No, ellos pusieron énfasis en qué. Dijeron que era Daniel de los cautivos de Judá, un extranjero que no respeta nuestras leyes ni a nuestros dioses, ¿no? Actuaron con mucha astucia, con una astucia realmente sorprendente, hermanos. Con una astucia realmente sorprendente, porque no es que ellos se fijaron en todo. Primero le hicieron caer al rey diciendo: a ver, le hicieron por boca del mismo rey: ¿no dijiste tú tal cosa y tal otra? Sí, la dije. ¡Ay, ahí, sácate! Le dieron. Este cautivo, este extranjero no acata las costumbres nuestras, no se siente obligado a nuestras leyes, ¿no? Ellos esconden en sus corazones esa sincera preocupación que tenían contra este rey, pero la realidad, hermanos, la realidad es que odiaban profundamente y envidiaban profundamente a Daniel, y su conducta los reprendía una y otra vez porque ellos eran personas desleales, eran personas malas, eran personas que escondían terribles sentimientos en sus corazones. Y hermanos, esto no tenía que ver con su preocupación respecto a la autoridad de su rey, no tenía que ver porque ellos buscaban el buen orden civil. Ellos sabían muy bien que Daniel nunca desobedecería una ley de manera antojadiza, pero ellos alcanzaron su información de la peor manera posible para obtener lo que quieran. Y esto es lo que hacen muchos hombres hoy en día, ¿no? Los hombres son manipulados, hermanos. Hay gente que escucha noticias en la televisión y dice: ¡oh, qué tremendo! Así que este hombre es un corrupto. ¿Y cómo sabes que es corrupto? Y porque lo vi en la televisión. La gente es manipulable. La gente es manipulable, y es lo que hicieron con este rey. Lo manipularon, le alcanzaron una información de manera errada para que él cayera en esta trampa. Y la reacción de Darío al escuchar la acusación, noten cuál fue.
en el versículo 14 dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no pudo, porque dice que aquellos hombres lo rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Este era el rey, él podía hacer lo que se le antojaba, pero fue manipulado como mucha gente hoy, como estaba dando el ejemplo de que ve en la televisión una noticia y ya la da por cierta. Es lo que le sucedió, lamentablemente. Mucha gente se deja manipular, pero ¿saben de la manera que podemos escapar de la manipulación que quieren hacer en nuestras mentes? Leyendo la palabra de Dios que nos da luz, que es nuestra guía, que desenmascara a los mentirosos. Esta es la manera, hermanos. ¿Saben que el rey se da cuenta que había caído en una trampa? Esta gente no lo estaba honrando, esta gente no lo quería, esta gente en realidad odiaba y envidiaba a Daniel. ¿Y saben que el rey Darío cayó en una gran depresión porque supo que había caído en una trampa y él confiaba y él amaba a este varón? Él sabía que era una persona intachable, que era una persona buena, que era una persona sabia. Y se dio cuenta de la trampa en la que había caído y dice en el versículo 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, no quiso escuchar instrumentos de música, nada. Dice que se le fue el sueño. Una persona que tenía todas las posesiones, que era en ese tiempo el hombre más poderoso del mundo, no tenía paz. Sin embargo, Daniel tenía una paz. Fue echado ahí al foso de los leones, no le quedó otra. Dice que entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él conocía de las historias de Daniel porque él era una persona cercana, por eso lo conocía. Era una persona cercana a él. Él sabía, él había escuchado las historias de sus amigos que habían sido lanzados al horno de fuego y Dios los libró. Él había escuchado de la boca de Daniel porque era una persona cercana a Daniel, lo quería mucho. Como lo que había sucedido con Belsasar antes de caer en manos de los medo-persas, del rey Darío, que es quien en este momento tiene el dominio en todo el imperio. Había escuchado de la boca de Daniel y de otros, porque era popular, era algo que se sabía. Había muchas personas en esa fiesta y él ya había escuchado de cómo él leyó ese mensaje al rey Belsasar que nadie lo podía leer y le dijo, esta noche vas a morir. Él sabía del Dios al que servía Daniel y le dijo, Él te salve, Él te libre. Alabado sea el nombre del Señor. Y saben que estos reyes, ¿no? Como hacían los ejemplos que contábamos, ¿no? Por ejemplo, del rey Nabucodonosor, cuando tuvo ese sueño que lo perturbó y no tenía paz. Belsasar, cuando vio ese dedo que escribía en la pared y no entendía el mensaje y quedó totalmente turbado, le empezaron a temblar las piernas. En esa misma condición también se encontraba Darío, no había perdido el sueño, no tenía paz, tenía todas las posesiones, pero no tenía paz. Sin embargo, Daniel, que estaba allí con todos los leones, estaba en paz, estaba tranquilo seguramente, estaban tan mansitos esos leones. Dios había cambiado esa naturaleza fiera de esos leones y los había convertido en unos gatitos mimosos, hermanos. Seguramente se habría acostado, lo había utilizado como almohada alguno de esos animales. Él estaba en paz allí en el foso de los leones, y este rey, con todas sus posesiones y todas sus riquezas, no tenía paz y no podía
dormir. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 11, dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Claro, los ricos se imaginan que están seguros y protegidos con sus riquezas, pero de repente llega una aflicción y se encuentran en desesperación. Se encuentran totalmente desesperados. Darío estaba con insomnio. Daniel estaba en medio de los fauces, en el medio de los leones, tranquilo. Alabado sea el nombre del Señor. Tranquilo estaba. Saben que es realmente muy beneficioso, hermanos, y algo muy maravilloso tener a Dios como nuestro Dios. Qué terrible es no tener a Dios. No hay nada más horroroso que que vivir sin esperanza y sin Dios. Sin embargo, amados hermanos, muchas veces vemos a una persona postrada en la cama con una enfermedad terminal, llamémosle cáncer, y decimos: pobre gente, ¿no? Pero eso no es nada en comparación con aquella persona que vive sin esperanza y sin Dios. No hay nada más terrible que eso, hermanos. No existe una desgracia más grande que vivir sin Dios y sin esperanza, hermanos. Porque al final de cuentas lo único que importa es tener a Dios reinando en nuestro corazón. Eso es lo que le daba paz a Daniel en ese momento tan terrible que él estaba atravesando, en donde él estaba en paz y la persona más rica del mundo estaba con insomnio, no podía dormir, estaba desesperado, angustiado, nada podía calmar esa tormenta que estaba viviendo en su interior. Y saben, hermanos, que en Daniel 6:15 dice, estamos leyendo el 16 y el 17, dice que bueno, el rey mandó, ¿no?, a que lo echaran en el foso de los leones. Fue traída una piedra, ¿no?, que fue puesta allí sobre el foso, y la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, ¿no? Pero ellos se habían fijado en todas las cosas, ¿no? Como que habían atado todos los cabos, todo le estaba saliendo casi redondito, según su parecer. Según su parecer, todo le estaba saliendo como ellos astutamente habían planeado, estos sátrapas y estos gobernadores, ¿no? Y noten ustedes que estábamos leyendo aquí que el rey hizo todo por tratar de librarlo a Daniel de esa situación. Sin embargo, dice que lo rodearon estas personas y dijeron: no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Pero él era el rey. Pero ¿saben qué? Él estaba siendo esclavo de su posición, hermanos. Él estaba siendo esclavo de su propia reputación, de su propia posición. Él era un rey, pero estaba siendo un pobre esclavo encadenado, porque le decían: no se puede hacer nada. Así están muchos hoy, que dicen: yo no quiero ir a la iglesia, no quiero escuchar nada, porque yo quiero ser libre. Yo quiero vivir mi vida. Pero la realidad es que si no eres siervo, si no eres esclavo de Dios, eres esclavo de Satanás. Eres esclavo de tu orgullo. Eres esclavo de las posesiones, de la avaricia. Eres esclavo si tu amo no es Dios, tu amo es Satanás, y esa es la realidad. Ahora lo que tienes que decidir es cuál servidumbre prefieres, porque tienen dos destinos diferentes. O eres esclavo de Dios o eres esclavo del diablo. Es impresionante, hermanos, porque hay mucha gente
que siendo esclavo, no se da cuenta que son esclavos. Ellos dicen, no, yo soy libre, yo hago lo que quiero. Ustedes están siendo esclavizados, que tienen que ir a la iglesia, que tienen que predicar, que no tienen que mentir, pero yo soy libre. No son libres, hermanos, son esclavos. Y hay personas que podrían llegar a percibir, tal vez, que el engaño, que son esclavos de alguna cosa, pero no quieren ser libres por cobardía. ¿Por qué, hermanos? Porque no quieren ser libres por la cobardía de decir, yo no quiero ser distinto a lo que es la mayoría. Esa rareza, o sea, no quieren ser, no, yo no quiero que me traten como un raro. Entonces están esas dos maneras, ¿no? En una, en donde creen que no son esclavos de nada, siendo que son esclavos. Y en la otra, cuando se dan cuenta del engaño, pero no quieren cambiar para que no los miren como raros, ¿no? Pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 21:8 que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, para poder ser, hermanos, realmente libres de ese tipo de esclavitud, realmente tenemos que ser valientes y no cobardes. Tenemos que ser distintos a lo que es la mayoría del mundo y estar dispuestos a que nos miren como los raros, hermanos. Ahora, luego de la acusación de Daniel, para finalizar, vamos a hablar de la liberación de Daniel, que está en Daniel capítulo 19, versículo 20. Dice, el rey pues, 19-20, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Había un pequeño halo de esperanza, ¿no? Porque imagínense, habían leones hambrientos. O sea, una persona que realmente razonara un poco, pensaría, no, está totalmente muerto, pero él había tenido un contacto muy cercano con Daniel, conocía el Dios de Daniel, todo lo que había hecho en su vida, lo reconocía como siervo de Dios. Te reconocen a ti como siervo de Dios, como sierva de Dios. Si no te reconocen, algo malo estás haciendo, en algo te estás equivocando. Esto es algo para reflexionar, amados hermanos. Noten la respuesta de Daniel. En Daniel, versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Él no dijo, rey, ahora vienes a decirme que te has podido librar, ¿por qué no me libraste? No, él con total respeto se dirigió al rey. Ese no era momento para quejarse, era momento para glorificar a Dios. Mi Dios envió su ángel, dice, el cual cerró la boca de los leones. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Y en el versículo 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Gloria a Dios, qué bueno poder confiar en Dios en toda situación. Aleluya, gloria a Dios. Los enemigos de Daniel habían diseñado un plan meticuloso para acabar con él. Querían acabar, se habían fijado todas las cosas. Tenían una inteligencia corrompida. Qué feo, ¿no? Cuando utilizan esa inteligencia para el mal. Y
podríamos pensar en Hitler, podríamos pensar en tantas personas inteligentes para el mal. Hitler no era un improvisado, no era una persona torpe, era una persona inteligente, pero bueno, no hay persona más peligrosa que alguien que utiliza su inteligencia para el mal. Y estos hombres que complotaron contra Daniel eran astutos, eran inteligentes, se fijaron en todo para que ninguna cosa se les escapara. Pero hay un elemento que estaba fuera de su control, hermanos, y era el Dios de Daniel. Gloria a Dios. Dice, mi Dios envió a su ángel. Habían planificado todo, pero con Dios no hay plan que valga. Esto me recuerda al libro de Salmos, capítulo 2. Salmos, capítulo 2, versículos 2 al 4. Salmos 2 al 4. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Cuánta gente, no? Aquí también estaban los reyes y los príncipes, las personas poderosas, las personas que se creen, no, yo no voy a mí nadie me domina, yo hago lo que quiero. Suelten, vamos a romper las ligaduras, echemos sus cuerdas de nosotros. Dice, el Señor se reirá. Es como un niño que está queriendo enfrentarse con armas de juguete a una potencia nuclear, hermanos. O sea, el Señor se reirá de ellos. Hay gente que cree, no, a mí, a ver, voy a ir a la iglesia, voy a probar a Dios, voy a ir a la iglesia. Si me gano la lotería, voy a serle fiel. Y si no, no. A ver, voy a comprar el boleto de la lotería, voy a probarlo a Dios, voy. No me gané. Ahora no voy más a la iglesia. ¿Qué te parece, Dios? Como si le produjera algún daño a Dios. Los únicos que se están dañando son ellos mismos. Soltemos nuestras ligaduras, las cuerdas. No quiero hacer la voluntad de Dios. El Señor se reirá de ellos, dice, ¿no? Ahora hay algo importante, hermanos, en todo esto. Daniel confiaba de que el Señor lo iba a librar, pero también tenemos que aprender a esperar en la voluntad de Dios, ¿no? La sabiduría de Dios es excelente. A veces Dios nos dice que sí y a veces Dios nos dice que no a lo que le pedimos. Y qué bueno cuando nos dice que no, porque nosotros muchas veces no sabemos pedir y pedimos mal. Por eso a veces hay que, aunque no entiendas por qué Dios hace algo, tienes que aceptarlo, porque siempre la voluntad de Dios es buena. Y ya en el versículo 24, miren lo que sucedió aquí. Daniel manda a que los enemigos de Daniel fueran ejecutados. Dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Noten el énfasis en el versículo anterior, donde dice de que Daniel ni un solo hueso sufrió lesión alguna. Pero aquí dice que todos los huesos de estas personas fueron quebrados, no quedó uno sano, hermanos. Entonces, noten esto, hermanos. Este es el fin de todos aquellos que se rebelan contra Dios. Tarde o temprano reciben la consecuencia por su rebelión. Así que no nos preocupemos nosotros en tomar venganza por aquellos que nos quieren dañar. Nosotros esperemos confiadamente en Dios, confiemos en Él, para vida o para muerte, porque si Daniel se hubiese muerto allí en el foso de los leones, hermanos, se hubiese ido directamente a la presencia de Dios, pero en esta oportunidad Dios no lo quiso así porque quiso mostrar la inocencia de su siervo delante de todos. Hermanos, en esta oportunidad, pero hay muchos siervos de Dios que murieron
murieron en manos de sus enemigos, como por ejemplo Pablo. Pablo murió en manos de los romanos, ¿sí? Le cortaron la cabeza, pero fue directamente a la presencia de Dios. Entonces, no tratemos de entender a Dios, sino solamente de creer en Él, porque Él sabe lo que hace, amados hermanos. Y Darío promulga otro edicto, solo que esta vez se encarga de darle gloria a Dios. Esto está en el versículo 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen a la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. A veces pensamos, pero ¿por qué estoy atravesando esta situación? Para gloria de Dios, para que todos puedan ver, hermanos, que Dios nos libra de grandes peligros. No te quejes, da gloria a Dios. Él sabe por qué nos hace atravesar por situaciones peligrosas, pero Él tiene el control siempre, hermanos. Él tiene la sartén por el mango. A Él nadie se le puede enfrentar. Él es el Todopoderoso. Él es altísimo. No hay nadie sobre Él. Él está por encima de todos. Alabado sea el nombre del Señor. Y noten ustedes cómo alaba este rey a Dios. Y esto es algo que lo podríamos tomar como un preámbulo, hermanos, de aquello que ocurrirá en el final de los tiempos, donde dice que toda rodilla se doblará delante de Dios. Ricos y pobres, grandes y pequeños, conocidos y desconocidos, toda rodilla se doblará y se postrará ante Él. Algunos lo harán antes de ser arrojados al infierno, ¿no? Pero todos doblarán sus rodillas ante Dios. Por eso esta es la oportunidad para que te arrepientas, esta es la oportunidad para que reconozcas la soberanía de Dios y te sometas a su voluntad. Y para concluir, el último versículo dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro persa. Noten ustedes, hermanos, que pasaron los reinos, ¿no? Pasó Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro, pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. En cada uno de estos reinados permaneció Daniel, aleluya. Daniel seguía prosperando. ¿Por qué? Porque seguía sirviendo a Dios en cada reinado. Sigamos perseverando en Dios, amados hermanos. Sigamos sin desmayar, porque todo aquel que persevera en Dios, amados hermanos, es aquel que alcanzará la victoria, es aquel que permanecerá. Que el Señor los bendiga.